La termodinámica es un que surge usualmente de lo experimental, ¿no? Quiero decir que antes de que existiera todo equipo e instrumentos de medición, de alguna manera se tenía idea o se sabía que el calor existía, porque pues el hombre era capaz de sentir frío o calor. Incluso creo que se llegó a pensar que el calor y la temperatura primeramente eran una misma cosa, y segundo que era una como sustancia, ¿no? Que salía de mi cuerpo y se iba a otro cuerpo o cosas así, ¿no? Ya posteriormente con más estudios y todas esas cuestiones se sabe que pues el calor y la temperatura son cosas diferentes, no es lo mismo, pero pues sí están muy relacionadas. Cualquier estudio de termodinámica siempre empieza hablando de temperatura. Entonces, algo sencillo, nosotros tenemos dos sistemas termodinámicos, A y B, digamos que están separados, que están aislados, ¿no?, del universo, con paredes que no permiten el intercambio de energía, el intercambio de calor, y además estos también aquí adentro pues están separados, ¿no?, por paredes adiabáticas, se dice, es el término, ¿no?, paredes que no permiten el intercambio de energía. Particularmente esos sistemas tienen temperaturas diferentes, y de alguna manera quitamos esas paredes de forma que y hacemos que los dos cuerpos entren en contacto, siguen aislados, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasado el tiempo, resulta que ese está a una temperatura y ese también, una temperatura secundaria, una tercera temperatura, ¿no? Pero la cuestión aquí es que esas temperaturas son iguales. A eso se le conoce como equilibrio térmico. Y en termodinámica el equilibrio térmico es de suma importancia, porque una vez alcanzado el equilibrio térmico, digamos que ya no hay transferencia de energía o cuestiones así. Eso es una ley muy importante, la ley cero. Déjense las escribo. Entonces es muy importante, pues la temperatura es un parámetro termodinámico muy importante. Por lo tanto tenemos que pues llegar a una forma de medirlo, ¿no? Nuevamente, porque es importante la temperatura, porque cuando se alcanza el equilibrio térmico, los cuerpos tienen la misma temperatura. Es el parámetro que me va a definir hasta qué momento se detiene la transferencia de calor, ¿no? ¿Qué sucede cuando entran en contacto? O por qué alcanzan la misma temperatura. De alguna manera les digo que aquí hay transferencia energética. El sistema A o el sistema B, alguno de los dos, se transfiere energía al otro, no sé cómo esté, como sea por el momento, y esta transferencia se detiene cuando las temperaturas son iguales. Entonces es de suma importancia llegar a una definición o algún método de medición correcto de la temperatura. Eso que nos quede muy claro. Además, hay que recordar que la temperatura es una de las cantidades fundamentales del sistema internacional. Entonces, ante esta cuestión, pues tenemos varias escalas. La primera y la más conocida es Celsius. ¿O qué es lo que hace Celsius para medir su temperatura? Pues simplemente toma dos puntos de referencia. Cuando se congela el agua, a ese punto le llama 0 Celsius, bueno, 0 grados, y
cuando el agua hierve o al punto de ebullición del agua, ¿no? Y a ese punto le llama 100 grados, 100 grados, ¿no? Posteriormente, de aquí a allá, pues lo dividió en 100, por eso luego recibe el nombre de grados centígrados, pero lo correcto es grados Celsius. Y ya está. ¿Qué cuestión hay con esta escala? Que en el momento pues no se determinó que el punto de ebullición y de congelación dependen de la presión. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo en la Ciudad de México el agua no hierve o su punto de ebullición no está a los 100 grados, está a los 80 grados. Ante esta cuestión pues es una escala, digamos, relativa, pero bueno, de alguna manera ha servido a lo largo de todo este tiempo para medir la temperatura, ¿no? Obviamente lo que quiero decir con esto de los 80 grados es que los termómetros que a escala Celsius pues son calibrados o con las condiciones atmosféricas necesarias para garantizar estos dos puntos, ¿no? Luego llegó Fahrenheit y de igual manera él tomó dos puntos de referencia: el punto de congelación del agua, de agua con sal, de hielo con sal, y toma también de referencia la temperatura del cuerpo humano. Aquí está un poco más difícil estos puntos de referencia porque pues la temperatura del cuerpo humano depende de muchas cuestiones, ¿no? A pesar de que pues sí tiene que ser 36 grados Celsius, se ven esos decimales extra que se ven influenciados, ¿no? Bueno, aquí pasa algo curioso, que si nos vamos a intervalos, es decir, el intervalo de Fahrenheit, tomamos el intervalo de Celsius, 1 grado Celsius, pues es mayor a 1 grado Fahrenheit. Es decir, yo tengo mi escala, esto es 1 Celsius, 11 Celsius por ejemplo, y 12 Celsius. Si me voy a Fahrenheit, este brinco es más pequeño, ¿no? Fahrenheit es más usado en los lugares ingleses, Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, es la escala inglesa, ¿no? Bueno, perdón, aquí me equivoqué, la temperatura del cuerpo humano son 98 grados. Bueno, para Fahrenheit, ¿no? Existe la conversión, yo puedo pasar de Celsius a Fahrenheit, ya esto lo conocen, o de Fahrenheit a Celsius, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Por último, bueno, lo que nosotros vamos a hablar, hay más escalas de temperatura, pero pues no, nomás vamos a tocar estas tres. Viene Kelvin y bueno, establece su escala. Esta escala Kelvin es la unidad en el sistema internacional, es decir, la temperatura es la cantidad física en el sistema internacional y su unidad en el sistema internacional es el Kelvin. Obviamente, como les dije anteriormente, esos puntos de referencias que tomó Celsius y Fahrenheit son puntos muy ambiguos en el aspecto que la temperatura de ebullición y de solidificación del agua pues depende de la temperatura, depende de la presión. Y lo mismo, al menos el punto de solidificación del hielo con sal también depende de la presión. Y la temperatura humana, si la podemos localizar en un rango identificable, finito, de 36 a 37. Esta temperatura Celsius no es, digamos, una constante, ¿no? Es decir, a lo mejor yo ahorita tengo una temperatura de 36.0, otro tiene de 36.9, ¿no? Casi 1 grado de diferencia, y se considera una temperatura normal. Los puntos de referencia que tiene Celsius y que tiene Fahrenheit
pues, ¿cómo decirlo? Que son muy, pues no son no están tan bien definidos, o no dependen de algo muy bien definido. Entonces llega Kelvin y para ese entonces, pues como la define, ya debió de haber estado involucradas más cuestiones en la termodinámica, como decir que el calor es energía, más aún que esta energía está asociada al movimiento de los átomos, o de los átomos. Todavía más, con más criterios, se dijo que la temperatura es un promedio, o es una forma de darnos una idea de medir esta energía. Bueno, yo digo esto porque así yo lo entiendo, ¿no? Es decir, los átomos de un cuerpo usualmente están en movimiento. A ese movimiento se le atribuye el calor, y una forma de medir y el calor es una energía, perdón, y una forma de medir esta energía, no medir la energía directamente, sino de manera indirecta, es por medio de la temperatura, ¿no? Incluso pues está el término de energía térmica, de equipartición y todo eso, y bueno, se relacionan las cantidades. Entonces, dicho esto, pues Kelvin lo que dijo es que, bueno, si la temperatura está relacionada con el calor, y al mismo tiempo está relacionada y el calor está relacionada con la energía, entonces de alguna manera la temperatura también va a estar relacionada con la energía. Por lo tanto, el 0 grados en mi escala, obviamente escala Kelvin, ojo, aquí también se le pone 0 Kelvin, no sin el grados, tiene que ser un lugar, o tiene que ser el punto donde la energía térmica sea 0, ¿no? Es decir, donde los átomos no se muevan. Alcanzar el 0 Kelvin hasta ahorita, tal cual 0 Kelvin como tal, creo que no se ha alcanzado. Lo más bajo son los 4 Kelvin, y esto se alcanza con, no me acuerdo qué es, un gas noble, pero líquido. Un gas, no me acuerdo cuál gas, pero hay un gas que cuando se hace líquido, se hace líquido a presión, tiene una temperatura de 4 Kelvin. Está muy cerca, ¿no? Pero según yo, se alcanzan los grados Kelvin, ¿no? Los 4 Kelvin. A este punto se le conoce también como cero absoluto. Y bueno, una forma de calibrar los termómetros de escala Kelvin es por medio del punto triple del agua, o el punto triple del agua, ¿no? ¿Por qué se utiliza este punto? Porque digamos que es una temperatura particular en la que el agua alcanza los 3 estados de la materia. La podemos encontrar en líquido, sólido y gaseoso. Entonces esto sucede para los 273.16 Kelvin. Una curiosidad de la escala Kelvin es que un grado Kelvin es igual a un grado Celsius. ¿Qué quiero decir? Que el brinco que da de un Celsius, no sé, de 11 Celsius a 12 Celsius, es el mismo que daría de 284 a 285 Celsius, ¿no? Si sabemos que la energía, o dicho de otra manera, si sabemos que la temperatura es una forma de medir la energía, el cambio de energía que hay de este punto al otro es el mismo. Por eso, cuando se hace la conversión de Kelvin a Celsius, lo único que hacen ustedes es sumar o restar, ¿no? Legalmente es 273.15. Hay quienes lo dejan nada más con la parte entera, no hay problema. Esa es la idea.